El proceso electoral en el Perú es un sistema con muchísimos años de antigüedad, ya que data desde la época colonial e incluso los incas tenían formas especiales para designar a los gobernantes. ¿Quieres conocer más sobre este proceso y los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo? En este video te lo contaremos. Los pueblos andinos prehispánicos no practicaron un proceso electoral como tal, pero existieron otros mecanismos o formas por los cuales estos elegían a sus autoridades. En el caso de la cultura inca, el gobernante en turno tenía la responsabilidad de nombrar de entre todos sus hijos a un sucesor. Para determinar quién sería el elegido, ponía a prueba a algunos de ellos, para luego seleccionar a aquel que reuniese las virtudes para ser el próximo gobernante. Todo esto se realizaba cuando el Inca estaba aún en plenas facultades, para que así pudiera guiar a su sucesor mientras estaba con vida. Para esto, el Inca les designaba algunas responsabilidades, como la dirección de campañas de conquista. En estas pruebas, los jóvenes candidatos debían demostrar que reunían las cualidades para convertirse en futuros gobernantes. Aquel que demostraba mayor habilidad y destreza era seleccionado para ser el príncipe heredero. Todo esto validado por la religión, pues el Inca era considerado el hijo del sol. Como ejemplo de esto tenemos el caso del Inca Pachacútec, el cual nombró a su hijo Túpac Yupanqui como su sucesor, luego de que su otro hijo, Amaru Yupanqui, no destacara en las campañas militares en las que lo había puesto a prueba. Y por el contrario, Túpac Yupanqui demostró tener una gran destreza como general, lo que le permitió correinar con su padre hasta la muerte de este último para luego convertirse en el nuevo soberano inca. Sin embargo, la sucesión de un gobernante inca no estuvo libre de problemas. Existieron muchas rivalidades entre las madres y familias de los posibles candidatos incas, lo que en algunos casos llevaban a enfrentamientos entre las dinastías o panacas. Quizá el caso más recordado sea el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, donde más que una lucha entre dos príncipes por el poder, se enfrentaron grupos familiares con intereses opuestos. Durante el virreinato del Perú entre los siglos XV y XVIII, la figura gobernante era el virrey, quien era representante del rey de España y era designado por este. Los cargos de alcalde y regidor eran puestos de carácter honorífico que podían adquirir un español o un criollo acaudalados, y la administración estaba dividida en cabildos, lo que conocemos hoy en día como las municipalidades. Un caso particular fue el de 1808, durante la invasión napoleónica a España. En el reino y sus virreinatos se formaron juntas. Además, se convoca a un congreso en 1812, llamadas Cortes de Cádiz, para lo cual se tenía que elegir a dichos representantes a través del voto. Fue así que en América se organizan para las elecciones. El voto en este caso fue universal y de carácter masculino, participando analfabetos, españoles, criollos e indígenas. Sin embargo, el dilema para estos primeros años del siglo XVIII era el cómo legitimar el Estado, ya que se empezaba a gestar las campañas revolucionarias. La monarquía comenzaba a perder influencia y el concepto de nación venía reemplazando la figura del rey soberano. Eran tiempos de cambios y las aguas se estaban moviendo hacia una nueva forma de gobierno. Después de proclamar la independencia, en 1822 San Martín convoca a elecciones para el primer Congreso Constituyente del Perú, y fue directa, pero participaron solo las provincias ocupadas por las tropas de San Martín, que comprendían Lima y parte de la costa norte. Para estas elecciones se les pedía como requisito a los votantes contar con ingresos, y nuevamente las mujeres no podían emitir voto. El proceso para llevar a cabo estas elecciones era diferente al que conocemos hoy en día,
El voto era público y se realizaba de manera indirecta y de escala mayor a menor. Estas se iniciaron en las parroquias, con el sacerdote comenzando el proceso electoral. Los ciudadanos y miembros de las parroquias elegían a sus representantes llamados electores. De entre todos estos electores, aquellos que resultaban ganadores pasaban a las capitales provinciales y competían entre ellos. Como no existían organismos como la OMPE, el proceso electoral tenía personajes como los gendarmes. Ellos cuidaban el lugar de las elecciones. Y los capituleros, que se encargaban de conseguir votos para los ciudadanos y pagar a la población. Muchas gracias por ver este video. Acompáñanos en la segunda parte, donde seguiremos contando la historia de las elecciones en el Perú. Si te pareció interesante, dale un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en la próxima.